Bienvenidos a Vivir del Entrenamiento Online, el podcast en el que aprenderás a lanzar, escalar y vivir de tu negocio de entrenamiento online, con Alberto RJ y Evaristo Molina. Muy buenos días y bienvenidos una semana más, una mañana de lunes más al podcast de Vivir del Entrenamiento Online. En el capítulo de hoy queremos compartir contigo por qué creemos que es muy importante tener referentes en el entrenamiento, referentes en los que fijarte, personas de las que aprender para poder crecer, pero también por qué creemos que es muy importante, es algo que falta mucho en el sector, tener una opinión y visión propia. Como cada mañana nos acompaña al otro lado Evaristo Molina. Muy buenos días, compañero. ¿Cómo estamos esta mañana? Esta mañana, estaba pensando, sería divertido que algún día viesen el behind the scene de los podcasts, ¿eh? O sea, cuando grabamos la intro, estamos aquí previamente, ¿no? Comentando cómo vamos a organizar el episodio. Pero bueno, la verdad que bien, es un tema el que vamos a tocar que a mí personalmente me gusta mucho. Es una faceta, ¿no? Que, siempre cuando estamos en la academia y hacen preguntas de entrenamiento, ¿no? Como dudas que tienen a veces los alumnos de entrenamiento, dice, bueno, esto se lo pregunto mejor a Alberto. Y yo como, bueno, yo también todo el tema del entrenamiento, es verdad que ahora lo toco menos, ¿de acuerdo? Porque ahora es más, pues, todo el tema negocio, marketing, public y demás. Pero a mí me flipa el entrenamiento, he tenido mis referentes, vamos a hablar un poco de esto y es un tema que sé que es un poco controvertido y voy a explicar por qué y ya si te parece iniciamos con el episodio. Y es que cuando estamos empezando, yo siempre digo que somos como talibanes. Es decir, tú cuando estás comenzando en el entrenamiento, conoces a una persona, te cuenta 2 o 3 ideas que conectan contigo y dices, madre mía, este es el que más sabe de entrenamiento. Y de repente te dice, oye, pero esta persona tuvo que aprender de alguien y te lleva al siguiente, y te lleva al siguiente. Y con el tiempo te vas dando cuenta de que, oye, al final, pues, uno tiene su idea, otro tiene otras ideas, otro tiene otras estrategias, otro tiene otros conceptos y que lo que tú tienes que hacer es, que es lo que vamos a hablar mucho, como tener tu criterio propio porque si no te conviertes, pues como yo digo, en los entrenadores, en el entrenador talibán que solo vale la metodología que él propone. Sí, completamente. Yo creo que sobre todo en fases iniciales se suman 2 cosas, ¿no? Una, que es verdad que tenemos poco aprendizaje real, esa es la realidad, nos guste más o nos guste menos. Y la segunda, que confiamos muy poco en nosotros. Entonces, que tú tengas, es como la broma, ¿no? Del primo sumo solo, es decir, que tú tengas a alguien que respalde tu mensaje, es decir, que tú digas, es que la sentadilla es un sacrilegio. No, ¿por qué? Es que lo dice este entrenador. Entonces, que tú tengas a alguien que respalde, ¿no? tu mensaje para hacerte sentir inteligente o talibán, como tú comentabas, te quita peso de encima. Entonces yo creo que por eso muchas veces buscamos, ¿no? Como esos referentes, aparte para aprender y porque realmente pues creemos que son gente que nos puede enseñar muchas cosas, es porque nos hace confiar, ¿no? Justamente un día lo comentábamos tú y yo aquí en casa que cuando hay movidas así en internet de haters y cosas de estas, ¿no? Me acuerdo de un día que hubo una sobre el tema del buenos días. O sea, no, es que han criticado a este entrenador por hacer buenos días. Y el entrenador decía, no, mira, pero es que este también lo hace. Entonces decía, vamos a ver, si tú haces un buenos días, tienes que tener el criterio suficiente para decir, hago buenos días por esto y por esto. Y no tengo que venir a que me rescate este otro entrenador de este también lo hace. Al final, si tú eres el entrenador, fisio, nutri, lo que sea, debes tener criterio para si estás poniéndole a un cliente X ejercicio, pues tener una razón para hacerlo y no decirle, es que Dan John lo hace así. Sí, al final la persona te ha contratado a ti, básicamente. Sí, y luego esto va un poco en línea, ¿no? Con lo que comentamos a veces de, oye, tú tienes que hacerte responsable de las decisiones que tomas y de saber que a veces te vas a equivocar. Y cuando estás empezando, lo más probable es que te equivoques muchas más veces de las que aciertas. Y vuelvo con lo mismo, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esos errores son los que te van a permitir crecer. ¿Qué tienes que intentar? Obviamente minimizar esos errores y minimizar el riesgo que estás asumiendo, ¿no? Que a mí es un concepto que me gusta mucho, de riesgo controlado, de oye, pues bueno, voy a probar a lo mejor una nueva metodología para organizar el entrenamiento, voy a introducirle a esta persona un nuevo ejercicio, pero que sea siempre dentro de un margen que tú digas, oye, sé que
aunque no fuese del todo bien, pues por lo menos no va a haber como riesgo de lesión o un problema asociado que pueda tener la persona. Entonces, yo sé que tener a personas o referentes que respalden lo que tú estás diciendo, obviamente eso ayuda, y al final nosotros necesitamos nutrirnos de gente para tener ese punto de vista, pero lo más importante es desarrollar nuestro criterio lo antes posible y entender, y esto es algo que cuanto más tiempo llevas en el sector, eso se nota perfectamente quién lleva años en el sector y quién está empezando, porque el que lleva años, cuando se pregunta algo dice: yo creo, yo pienso, no estoy seguro, depende. Nadie que controle un tema va a comenzar haciendo una afirmación rotunda sobre esto es lo mejor o esto es lo peor. Sin embargo, cuando estoy comenzando, como sé 4 cosas, pues pienso que, o sea, con esas 4 cosas voy a muerte. Y no pasa absolutamente nada, pero lo más normal es que con el tiempo, como todas esas posturas, como que se suavizan, obviamente si vas creciendo a nivel profesional. Completamente. Así que yo voy a comentar aquí cuáles han sido un poco pues mis referentes a nivel de entrenamiento, y aquí quiero daros 2 consejos, ¿vale? El primero es que tengáis siempre más de un referente, porque es muy extraño que podáis aprender todo lo que os hace falta aprender, nos hace falta aprender y al final sigo aprendiendo, para ser buenos entrenadores, etcétera, con solamente una persona. Es decir, nunca va a haber una persona que diga, es que es clavado. Y segundo, porque esto es algo que sobre todo va en línea, ¿no?, de tener esa falta de confianza en nosotros mismos. Cuando tú no tienes confianza en ti mismo y te fijas solamente en un referente, eres casi que la réplica, ¿no?, de ese referente. Entonces, cuando ese referente va a cambiar, a hacer las cosas de otro modo, cosas así, tú vas a querer replicarlo, aunque incluso sean cosas que no van con tu vida, con tu manera de hacer las cosas. Entonces, para mí, más que tener como referente, sería tener personas en las que fijarte, pero no referenciarte en todo, porque habrá cosas a lo mejor del entrenamiento, de la vida, por ejemplo, que hagan que tú no estés conforme, y solo porque son tus referentes vas a querer copiar, y bueno, pues creemos que no tiene sentido. Bien, yo básicamente empecé pues con el tema del entrenamiento así. Yo me acuerdo que yo estudiaba en un foro de entrenamiento, porque pues cuando yo estudiaba en Canarias allí no había cursos ni había nada de nada, y yo estudiaba en un foro de entrenamiento y allí escribía Dan John. Me encantaba Dan John porque sobre todo, bueno, pues a mí me gustan las cosas claras y me gusta que la gente diga déjate de tonterías y entrena y coge la barra y ya está. Entonces yo veía que Dan John pues iba un poco en mi línea de pensamiento, y al final cuando tú te dan un mensaje que para ti es correcto, pues tú ¿qué haces? Pues quieres más. Al final es un sesgo básicamente. Entonces yo aprendí mucho de Dan John. Luego también aprendí mucho, sigo aprendiendo de Ariel Couseiro, o sea, cuando tenía el blog de Corposao, recuerdo que en ese entonces, o sea, porque yo, por ejemplo, nunca he sido un entrenador muy científico, siempre he sido más práctico, y al final, pues, ¿a quién sigo? A la gente que es práctica. Por ejemplo, Ariel, tanto su blog como sus cursos me parecen muy prácticos, muy buenos. Es una persona que trabaja con clientes, que para mí, una de las cosas que yo os recomiendo, ¿vale? Podéis hacerme caso o no, es fijaros en referentes, hostia, que sean personas con experiencia con clientes, que la ciencia está genial, hay que saber hacer estudios, eso me parece fantástico, pero del laboratorio al campo de trabajo es otro gimnasio. O sea, es como hacer peso muerto con straps o sin straps, es otro ejercicio. O sea, literal, entonces tenemos que intentar que busquemos referentes que por lo menos, bueno, tengan cierta experiencia para que tengamos una aplicabilidad que sea sencilla, ¿no? Luego también me gustaba mucho en esta línea Charles Poliquin, ¿vale? Que ya es el difunto Charles Poliquin, porque también igual, o sea, proponía entrenamiento de fuerza, pero eran cosas igual sencillas, y también como que fue de los primeros en ese entonces que empezó a jugar mucho más con los rangos de repeticiones diferentes, con temas de protocolos un poquito más intensos. Luego que también me gustaba mucho, que es muy en línea de Dan John, aquí me vas a corregir tú mi inglés, Mark Rippetoe, que no sé si está bien dicho. Seguramente que lo has dicho bien. Bueno, pues también me gustaba mucho, en plan, los libros del Starting Strength y demás, igual, porque a través de un entrenamiento básico, que para mí una de las cosas que le faltaba como el entrenamiento de fuerza, era que estaba muy enfocado, por ejemplo, si miramos el USA Barbell, si miramos a Lou Simmons, era entrenamiento de fuerza para gente superatleta, pero no para mi madre. Entonces yo, por ejemplo, de Couseiro aprendí cómo entrenar a mi madre. Y creo que son cosas que faltan mucho en la literatura, ¿no? O en el mundo en general del entrenamiento. Está bien que tú me expliques cómo tirar un 1RM, trabajar con un encoder, pero mi madre quiere hacer una sentadilla de copa con 4 kilos y no partirse la espalda.
Entonces, bueno, creo que son personas que me han ayudado mucho. Y también, por último, también el difunto recientemente John Meadows, porque otra vez vino a dar otra vuelta a toda esa parte de intensidad del entrenamiento, esfuerzos máximos y demás, y muchas variantes que la verdad yo he aprendido mucho de estas personas y bueno, pues desde aquí, si nos escuchan, que me parece que no, quiero darles las gracias. Me acabo de dar cuenta que tienes un background de, sobre todo de fuerza, ¿eh? O sea, tú lo que querías era ganar masa muscular y hacerte fuerte a No, saco. pero incluso no tanto para mí, sino porque yo veía con mis clientes que era lo que más faltaba. Que Sí, en sí, realidad la total. gente normal ya hace cardio, va a correr, juega al fútbol. Sí, sí, o sea, está claro o sea, lo de ponerle una barra, ¿no? Encima del cuerpo a cualquier persona es totalmente necesario, pero sí que, fíjate, un poco comentando eso me hace ver el cómo, oye, pues el hecho de que tú hayas tenido esos referentes, esas personas en las que tú te has basado, obviamente a la hora de plantear tu entrenamiento, de cómo tú ves el tema de organizarlo todo es diferente a cómo lo veo yo, ¿no? Que es verdad que, por ejemplo, cuando hemos estado en este caso en casa, entrenando y demás, organizamos las cosas bastante similares, pero por ejemplo yo el enfoque que tenía como desde el primer momento comencé a trabajar con población general, pues por ejemplo eran autores como Gray Cook, ¿no? Que era muy enfocado en el tema de, oye, que tienes primero muévete bien, ¿no? Luego muévete con frecuencia, que esa frase cuando El, el, esa frase yo la repetí sí, sí, hasta la sí. saciedad. El mítico join by join. Sí, eso es, eso es. Venía, de hecho, venían los clientes, yo quiero perder peso, no. Primero muévete bien, luego muévete con frecuencia. Pero bueno, todos hemos pasado, y es importante, obviamente, el hecho de que una persona tenga esos patrones de movimiento de la forma correcta y tú puedes ayudarlo, es súper importante, pero sí que también es importante entender que esa persona te está contratando a ti por algo y tampoco puedes hacerte como en ese policía del movimiento, ¿no? Entonces a mí ese era un autor que me gustaba mucho y me gusta mucho, creo que tiene cosas muy acertadas, otras con las que obviamente no concuerdo tanto. Luego Mike Boyle probablemente sea de los que a nivel práctico más me han gustado porque También. o sea, yo al final trabajaba tanto entreno personal como grupos reducidos y Mike Boyle tiene una metodología a la hora de organizar los entrenamientos que utiliza en sus centros de entrenamiento, entonces eso de decir, oye, es que se nota perfectamente que a él le está dirigiendo a personas porque la forma en la que está planteando el entrenamiento te permite a ti llevar a estos grupos, que es algo que cuando tú no tienes una metodología de trabajo, un modelo de trabajo, se te hace complicado. Y luego también autores como, bueno, en su día Stuart McGill, ¿no? Con todo el tema de la espalda. Craig Liebenson también me gustaba mucho, tiene un par de libros súper interesantes. Pero lo que quiero decir es, fíjate, tú viniendo de más la parte de fuerza, pues obviamente siempre le vas a dar prioridad a eso y vas a pensar, oye, la fuerza es la solución a todos los problemas y yo en su momento pues era, no, lo primero es la calidad del movimiento, centrarnos, que la función sea la correcta, que haya estabilidad, que haya movilidad aquí, que esté todo en orden. Y ¿quién está en lo cierto? Ni tú, ni yo, ni cada uno en sí mismo, sino, oye, al final yo tengo mi criterio, yo entreno a las personas de una manera y conseguirán unos resultados conmigo y conseguirán otros resultados contigo. Sí, sobre todo, mira, una de las cosas que creemos que tenemos que hacer como entrenadores, si no hacemos, ¿vale? Es trabajar con otros entrenadores. Es decir, yo muchas veces lo comento, yo veía formaciones que ya he ido, a lo mejor hay formaciones que he visto 3 veces, solo por conocer a otros entrenadores y ver cómo hacen las cosas. Porque generalmente cuando tenemos un entrenador, imagínate que es un entrenador que hace la competencia en el gimnasio, el primer mensaje de alerta es como que este viene aquí a quitarme el trabajo, lo que sea. Pero si ves que es mejor que tú y eres inteligente para aprenderlo, no es mejor que tú, sabe algo que tú no sabes o hace algo diferente, debes aprenderlo y aplicarlo. Es decir, el mejor entrenador es el que teniendo una caja de 100 herramientas sabe cuándo usar cada una. No el que tiene una herramienta sola. La mítica frase del martillo y el clavo. Me Entonces, gusta. para mí, una de las cosas que realmente tenemos que hacer como entrenadores es ser humildes. Yo, por ejemplo, mira, yo cuando trabajaba en el gimnasio, había un par de chavales de Tafat que querían hacer las prácticas conmigo. Alberto, yo trabajaba ya en redes, trabajaba muy enfocado en entrenadores porque mi trabajo era muy práctico. Me decía, mira, Alberto, quiero hacer las prácticas contigo, quiero que seas como mi tutor porque creo que me puedes enseñar mucho. Había chavales que hacían las prácticas y yo veía cosas que decía, hostia, yo aprendo de este chico por cómo se fijan las cosas, cómo pone la goma aquí, que yo en mi mente de cuando ya tienes cierta experiencia crees que sabes un poco más, pues la parte buena del aprendiz es que está constantemente ideando.
Cuando tú ya tienes un cierto expertise o aprendizaje, ya es como que ya más o menos sé hacer muchas cosas y no estás tan en esa línea de constantemente pensando en cómo mejorar. Entonces, para mí, el fijaros en entrenadores que están empezando incluso o en gente que tenga experiencia y pueda dar otra perspectiva, creo que es muy interesante para acabar de llenar como tu caja de herramientas y no ser un entrenador pues, de digamos, una única manera de trabajar. Aparte, si hay para mí una ventaja competitiva, bueno, siempre lo digo, ¿no? El hecho de, oye, que tú pienses, ¿no? Pensar hoy en día en el mundo como está, ser capaz de pensar es una de las mayores ventajas, pero otra es tener la mentalidad de aprendiz constante. O sea, el hecho de que tú, cada cosa que te cuente una persona, sepas que puedes extraer algo, que seas curioso, que quieras profundizar sobre los temas. Yo muchas veces, ¿no? Gente bueno, tal es que lo que va a contar yo ya lo sé, o yo ya pasé ese punto. Oye, seguro que puedes llevarte algo, seguro que hay una idea, un concepto que te puede transmitir. Y luego, o sea, porque eso implica ser humilde e implica mucho el tema de no tener tanto ego cuando están compartiendo cosas con nosotros, ¿no? Porque para mí es fundamental, oye, no, por ejemplo, yo muchas veces lo digo, oye, cuando hay una persona que está haciendo las cosas mejor que tú puedes verlo de dos maneras. Puedes verlo teniendo envidia de esa persona o puedes verlo diciendo, oye, como tú estabas comentando, ¿qué puedo yo aprender de ella? Si tú cada situación que te encuentras a relacionarte con otras personas, al ver a otros referentes, al ver a otros compañeros, tú estás pensando en qué me puedo llevar yo de esta situación, qué puedo aprender yo, imagínate ese efecto acumulado, ¿no? De continuamente como ir, o sea, sabiendo más, entendiendo que hay otros puntos de vista, entendiendo que tú no lo vas a saber todo, o sea, y teniendo la humildad de decir, oye, sé perfectamente que no lo domino todo y que precisamente por eso puedo seguir mejorando continuamente. Así que bueno, dime, compañero. No, justamente eso. Te iba a comentar que pasa muchas veces igual, ¿no? Con el tema de las formaciones, con el tema de los libros. Hay veces Sí. que veo reviews en Amazon que dice, el libro no sé qué, no me ha cambiado la vida. Y dice, ¿qué esperaba de un libro? Es decir, muchas veces como que vamos a una formación pensando, así como hay formaciones que te cambian el paradigma por completo, tío, si te llevas de la formación, tío, tía, ¿vale? Te llevas una idea de cómo trabajar con ese cliente con dolor de espalda, te llevas un contacto de un fisio para derivarlo a un caso de tal y hacer una colaboración. Si tú haces eso durante los próximos 15, 20 años, vas a ser un entrenador o entrenadora de la leche. Eso. Pero hay que pensar en ese largo plazo y en las pequeñas acciones que vamos a hacer cada día. Total. Bueno, pues yo creo que se ha quedado un episodio interesante, ¿no? Yo lo dejaría por aquí. ¿Lo dejamos aquí? ¿Sí? ¿Despedimos hasta aquí el episodio de hoy? Bueno, Totalmente. pues equipo, esperamos que el episodio de hoy haya ayudado mucho. Al final es un tema que consideramos que es también interesante tocar, ¿no? Siempre estamos hablando como más de marketing, de publicidad, de cómo ofrecer el servicio y queremos, pues bueno, o sea, la parte, al final, la suerte que tenemos con este podcast es que tanto Alberto como yo somos entrenadores, Alberto es más entrenador que yo a día de hoy, pero, o sea, la verdad que nos gusta mucho hablar sobre estos temas, espero que haya conectado contigo y nada, nos escuchamos el próximo lunes a las 8 en punto de la mañana.